Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablarles acerca de los requisitos de validez. Mi equipo está conformado por mi compañero Baranda Carvajal Ramiro, Guadarrama Pérez Jesús Emanuel y su servidora Vence Rodríguez Lisbeth Cristina. Un acto jurídico está sustentado por los elementos de existencia. Sin embargo, son los elementos de validez los que le otorgan la legalidad. Dentro de estas definiciones pueden entenderse que aún correctamente conformado, un acto jurídico solo es válido si cumple con los requisitos de validez, de lo contrario se vuelve nulo. Los requisitos de validez son los siguientes. En número 1 tenemos la capacidad, en el número 2 tenemos la ausencia de vicios en la voluntad, en el número 3 está la licitud en el objeto, motivo o fin del acto, y en el número 4 tenemos la forma cuando la ley así lo declare. Según el artículo 1687 del Código Civil, el contrato puede ser invalidado por fracción 1 por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, fracción 2 por vicios del consentimiento, fracción 3 por su objeto, motivo o su fin sea ilícito, fracción 4 porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley lo establece. Como número 1 tenemos la capacidad, que consiste en la aptitud natural y legal para ser titular de derechos y obligaciones. Es decir, nosotros para obligarnos a través de los contratos requerimos de la capacidad del ejercicio. Por lo tanto, debemos ser mayores de edad y a su vez estar en pleno uso de nuestras facultades mentales. Es decir, si una persona no es capaz, los actos que realice no serán válidos. Según el artículo 1694 del Código Civil, el que es hábil para contratar puede hacerlo por sí mismo o por medio de otro legalmente autorizado. El agente capaz viene a ser la capacidad con la que se haya ungida la persona para poder solemnizar o celebrar actos jurídicos en forma válida. Es un supuesto normativo que establece el artículo 140 del Código Civil, señalando desde ahora que cuando los preceptos hacen ilusión a ello, se debe comprender que el sujeto que emite la voluntad debe contar con la respectiva capacidad de goce y ejercicio respectivamente, al igual que la manifestación de voluntad. La capacidad, el objeto, la finalidad y la forma son los elementos de validez para que el acto jurídico se denomine lícito y eficaz. Para que los actos humanos produzcan efectos jurídicos, es necesario la manifestación de voluntad del agente mediante signos que se puedan considerar expresivos. ¿A qué me refiero? La declaración de voluntad es uno de los elementos esenciales de todo negocio jurídico. Es además la piedra angular del sistema del negocio jurídico, pero no cabe identificar ambos conceptos como hizo la tesis subjetiva tradicional así. Puede existir un negocio jurídico formado por varias declaraciones de voluntad y puede estar integrado también por otros elementos reales o formales. Existen declaraciones de voluntad que no llegan a constituir negocios jurídicos, al igual que no todos los actos jurídicos que presuponen una voluntad constituyen negocios jurídicos. Así son las declaraciones de voluntad, pero no los negocios. La mayor parte de los actos de ejercicio de un derecho frente a otro requieren de pago. Es un concepto un poco amplio. Al parecer lo estamos tomando en cuenta de un reglamento notarial. Al decir el contenido propio de las escrituras públicas son las declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen presentación de consentimiento y los contratos de toda clase. Acerca de el valor respectivo de voluntad y declaraciones, se ha formulado diversas teorías que posteriormente les diré. Una de ellas es la forma de declaración de voluntad. La manifestación de voluntad puede ser expresa ya mediante un lenguaje verbal o escrito, ya mediante signos inequívocos o conductas expresivas de declarantes. Táctica que se infiere de hechos concluyentes. Nuestro Código Civil recoge las ideas de declaraciones tácticas de voluntad. Y a todo esto lo podemos considerar una manifestación de voluntad. Posibilidad del objeto. En el capítulo 2 del Código Civil para el Estado de Morelos habla sobre las normas comunes para los actos jurídicos. En el artículo 23
establece la posibilidad del objeto del acto jurídico. Dice que es posible físicamente el objeto del acto jurídico cuando ninguna ley de la naturaleza se oponga a su realización o existencia. El objeto del acto es posible jurídicamente cuando el propio objeto sea determinable, esté dentro del comercio y ninguna norma de derecho que constituya un obstáculo insuperable para su realización. Es decir, en caso de que esté dentro del derecho, puedes adquirir un coche, una computadora o un teléfono, pero no puedes adquirir el monumento a la independencia porque es propiedad o patrimonio de la nación, por lo tanto está fuera del comercio. Licitud del acto jurídico. En el mismo capítulo 2 del Código Civil para el Estado de Morelos, en el artículo 33, establece la licitud del acto jurídico. Dice que el objeto, fin o motivo del acto jurídico no debe ser contraria a las leyes de orden público o de interés social, normas prohibitivas ni a las buenas costumbres. Ausencia de vicios de voluntad. Dentro del mismo capítulo 2 del Código Civil para el Estado de Morelos, en el artículo 26, establece la ausencia de vicios en la voluntad. Dice que la manifestación de la voluntad en el acto jurídico solo será válida si se exterioriza de manera libre y exenta de error, violencia, dolo o mala fe. Supuestos de la violencia. El artículo 28 señala los supuestos de la violencia. Hay violencia cuando se emplean fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la integridad, la salud, la dignidad humana, la honra, la libertad o una parte considerable de los bienes del autor del acto, de su cónyuge, de sus parientes colaterales dentro del cuarto grado, de sus ascendientes, de sus descendientes o de las personas unidas por íntimos y estrechos lazos de amistad o de amor o de afecto con el citado autor del acto. Es nulo el acto celebrado bajo el imperio de la violencia, ya provenga ésta de alguna de las partes, de un tercero interesado o no en el acto. Dolo y mala fe. En el artículo 30 establece dolo y mala fe como vicios de la voluntad. Se entiende por dolo en los actos jurídicos cualquier sugestión o artificio que se emplee para introducir a error o mantener en él al autor o autores de dichos actos, y por mala fe la disimulación del error una vez conocida. En el artículo 31 establece dolo o mala fe de los que intervienen en el acto jurídico. El dolo o mala fe de alguno de los autores del acto jurídico y el dolo que provenga de un tercero sabiéndolo aquel anulan el acto, si han sido el motivo determinante del mismo. Un ejemplo de dolo podría darse en la compraventa de un automóvil que aparentemente se encuentra en buen estado por fuera, pero el vendedor sabe que nunca se le dio el mantenimiento adecuado y el motor está a punto de desvielarse. Y un ejemplo de mala fe podría darse cuando una persona tiene cierto reloj de marca reconocida y por desconocimiento o ignorancia no sabe el valor real de dicho reloj, y una persona al percatarse de esto aprovecha la situación para adquirir el reloj a un menor costo. El artículo 32 señala las disposiciones comunes al dolo y a la violencia. Las apreciaciones generales que uno de los autores el acto expusiere sobre los provechos y perjuicios que naturalmente puedan resultar de la celebración o no del mismo, y que no importen engaño o amenazas para alguna de las partes, no serán tomadas en cuenta al calificar el dolo o la violencia. No es lícito renunciar para lo futuro la nulidad que resulte del dolo o de la violencia. El autor del dolo o de la violencia es responsable de la reparación del daño e indemnización de los perjuicios ocasionados a la víctima. Si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el dolo, el que sufrió dichos
vicios ratifica el acto, no puede en lo sucesivo reclamar por los mismos. Error como vicio de la voluntad. En el artículo 27 señala error como vicio de la voluntad. Por error se entiende el falso concepto de la realidad jurídica o fáctica que anula el acto jurídico cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad del autor o autores del mismo. Si en el acto de la celebración se declara que éste se celebró en el falso supuesto que lo motivó y no por otra razón. Ahora veamos dos errores. Error de derecho. La falsa creencia de las consecuencias jurídicas. Un ejemplo de esto podría ser un testador que por error cree que la cosa u objeto legal es suyo cuando no le pertenece. Por lo tanto, tendrá que asumir las consecuencias jurídicas pese a que se da el error. Y error de hecho. Falsa creencia de la realidad por cuanto a la identidad de la sustancia del acto jurídico. Un ejemplo podría ser cuando se compra un objeto creyendo que es otro. Cuando se compra un objeto de oro, por ejemplo, creyendo que este es en realidad oro y resulta ser chapa de oro. Bien, ya solo nos falta estudiar el cuarto requisito de validez de los contratos, que es la forma. Debemos de cumplir con la forma que la ley establece para celebrar los contratos. Cada contrato tiene sus requisitos en la manera como deben ser llevados a cabo, celebrados. Y bueno, la forma del contrato por su parte solo a veces es un requisito imprescindible para que éste exista. La ley establecerá de forma expresa tales supuestos, por ejemplo, los contratos relativos a derechos reales sobre bienes inmuebles, que es la compraventa de un piso, hipoteca, etc. Las capitulaciones matrimoniales, siempre en escritura pública, los poderes para pleitos, etc. Un ejemplo es en el caso de la compraventa. Nos pide que cuando sea un bien inmueble debe de ser por lo menos por escrito, y si excede de un determinado valor, entonces debe de ser en una escritura pública. Es decir, que debemos acudir ante un notario, celebrar el acto y que salga la escritura pública por la cual el notario da fe de ese contrato. Y no solo basta con eso para cumplir con la formalidad, sino que también para que surta efecto frente a terceros, es necesario que la escritura sea inscrita en el registro público de la propiedad, que es una institución a la que acudimos esos terceros que desconocemos que se ha celebrado el contrato de compraventa, para ver si el inmueble determinado pertenece a X persona o bien si ya fue transferido a otra. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando ustedes van a prestar dinero, si van a prestar dinero, primero deben de cerciorarse que la persona a la que le van a prestar sea una persona solvente, es decir, que sea capaz de cumplir con esa obligación. Y primero tenemos que investigar si tiene un buen trabajo, al igual que tenemos que investigar si tiene bienes, y si tiene bienes inmuebles, muchísimo mejor. Así estará más asegurado de alguna manera nuestro dinero que le hayamos prestado. Cuando se exija la forma escrita para el acto, el documento relativo debe ser firmado por todos los que intervengan en el mismo. Si alguno de ellos no puede o no sabe firmar, lo hará otro a su ruego, y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó. Y bueno, eso sería todo. Gracias.